Hola amigos, los testigos de Jehová practican una forma severa de castigo a los exmiembros. Esta práctica es llamada expulsión. Al igual que otras sectas como los Amish y los cientólogos, los testigos de Jehová consideran como muertos vivientes a quienes han sido expulsados de la organización. Te invito a conocer esta práctica sectaria en 10 puntos. La práctica de la expulsión fue implementada en 1952 por la organización. Antes de esto, la expulsión o excomunión se consideraba como una práctica de las iglesias falsas. Como dice un artículo de La Despertar de 1949 que te invito a leer, se consideraba que la Iglesia Católica había usado la excomunión como método para castigar a sus exadeptos. En ese artículo se nos habla de las raíces paganas de la práctica de la expulsión. Los delitos por los que puede ser expulsado han cambiado a lo largo del tiempo. No han sido claros. Anteriormente podía ser expulsado por recibir un trasplante de órganos, pero no podía ser expulsado por fumar. Y en este momento no es expulsado por recibir el trasplante, pero sí eres expulsado por fumar. Esto se debe a que, como dijo bajo juramento Jeffrey Jackson, que es un miembro del cuerpo gobernante, el cuerpo gobernante basa sus nuevas doctrinas, creencias y normas bajo voto. El voto de la mayoría del cuerpo gobernante determina si una nueva norma, una nueva ley, una doctrina nueva va a entrar a la organización o no. Los testigos de Jehová usan un libro especial llamado Pastoreen al rebaño que solamente los ancianos o pastores tienen. Los demás miembros de la congregación no están autorizados a verlo. De hecho, si le preguntas a muchos testigos, ellos no sabrán que existe este libro. Ahí se nos delimitan las normas, procedimientos y leyes que acatan todos los testigos de Jehová. Si le preguntas a un testigo de Jehová, te dirá que todos los pecados dignos de expulsión vienen en la Biblia. Pero esto no es así. Romanos 14 específicamente nos habla de que ningún cristiano puede ser criticado por celebrar un día especial. Y actualmente los testigos de Jehová practican la expulsión hacia quienes celebran algunos días festivos especiales, como por ejemplo Año Nuevo o los cumpleaños. La Biblia tampoco habla, por ejemplo, del sexo oral o anal dentro del matrimonio. Jamás especifica si esto es correcto o no, pero los testigos de Jehová lo tienen como un pecado digno de expulsión también. Y esto solo por citarte algunos de los ejemplos. El juicio del pecador testigo de Jehová se llama comité judicial. Ni las palabras comité judicial ni excomunión aparecen nunca en la Biblia. Los juicios son a puerta cerrada, nadie puede ayudarte y no puedes tener un abogado. En cambio, en el antiguo Israel todos los juicios se hacían en la puerta de la ciudad para que no se prestaran malas interpretaciones ni injusticias por parte de los jueces. ¿Recuerdas también que Jesús mandó que si alguno de tus hermanos cometió un pecado, fueras primero con él y hablaras, fueras posteriormente con testigos y hablaras con él? Y al último, si no te hacía caso, fueras con toda la congregación. Nunca mandó a hacer juicios en secreto. Las reprimendas en la congregación cristiana también se hacen en público. ¿Recuerdas lo que pasó entre Pedro y Pablo? Pero los testigos, para evitar demandas, no dicen el motivo por el que la persona fue expulsada. Jesús fue el ejemplo más grande para todo el que se dice cristiano. Y él mandó que si el pecador no se arrepentía ni siquiera ante toda la congregación, lo consideraras como un recaudador de impuestos. ¿Te acuerdas cómo trató Jesús a los recaudadores de impuestos? Él cenaba con ellos y los trataba bien. Jesús jamás discriminó a nadie. Incluso recibió a recaudadores de impuestos y apóstatas del judaísmo, llamados fariseos. Incluso habló con el apóstata mayor, con Satanás. Jesús jamás trató a alguien como lo hacen los testigos de Jehová con los expulsados. Y jamás mandó que alguien hiciera eso. Nunca dijo que odiaras a alguien. Todo lo contrario, dijo que amaras a tus enemigos. Incluso a la persona que lo traicionó. Hasta el último momento Jesús habló con él. Pero los testigos se basan en su interpretación de 1 Corintios 5 para discriminar a los expulsados. Ahí se trató un asunto específico de un cristiano que estaba cometiendo fornicación. Y el apóstol Pablo recomendó a todos los cristianos que dejaran de mezclarse con cualquier persona que, llamándose hermano, siguiera cometiendo fornicación. Y menciona algunos otros pecados, pero por ejemplo no menciona el fumar. La clave en ese texto es que dice llamándose hermano. Yo llevo 14 años que no me considero un hermano de los testigos de Jehová, ni siquiera soy cristiano, y aún así padezco la discriminación todavía de parte de ellos. Este texto es una advertencia contra los cristianos que llevan doble vida. Muchos extestigos que fueron expulsados, hace mucho tiempo que dejaron la práctica por la que fueron expulsados, y aún así siguen siendo discriminados. Posteriormente, el cristiano que estaba haciendo fornicación se arrepintió, y el apóstol Pablo hace notar que la mayoría de los cristianos siguieron su consejo. Pero he ahí, la mayoría, no todos. Su consejo no fue para todos. Él mismo nos dice en 2 de Tesalonicenses 3 que no estuvieran considerando a los cristianos pecadores como enemigos, sino todo lo contrario, que estuvieran amonestándolos como hermanos. ¿Cómo vas a amonestar a alguien que ni siquiera le saludas ni le hablas? Los testigos tienen la indicación de que una vez al año solamente los ancianos vayan y visiten a los expulsados. Pero no es una visita para ver cómo están o si se están sintiendo bien o si son felices. Es una visita para tratar de hacer que regresen a la organización. Nunca jamás te hablan para saber si estás deprimido o si intentas suicidarte o si has pensado en la muerte. El otro texto que usan los testigos para discriminar a los expulsados es 2 de Juan 10. Léelo y te darás cuenta que aplica para una situación muy específica. Ahí Juan recomienda a los cristianos que no saluden al anticristo.
Nunca menciona toda la lista de pecados que dan los testigos, ni siquiera la lista de pecados que da Pablo. Como si la interpretación de este solo texto anulara todo lo que dijo Jesucristo. ¿Quién crees que está interpretando mal? ¿La organización o Jesucristo? Además, para ser perdonado tienen que pasar muchísimos meses de mostrar que estás arrepentido. Aquí no aplica para nada la ilustración que dio Jesús del padre del hijo pródigo, que en cuanto el hijo pródigo se arrepintió, él lo recibió con los brazos abiertos. No le reprochó nada, ni siquiera le preguntó si estaba arrepentido o no. Solamente lo recibió con su cariño y con los brazos totalmente abiertos. En el libro Pastoreen de los ancianos testigos de Jehová, se menciona incluso que si un expulsado quiere ir a una de las reuniones y el salón del reino está en un área peligrosa o él no tiene cómo llegar a las reuniones, la persona que se ofrezca a llevarlo a la reunión tiene que considerar como si fuera solo, no debe de ir platicando con el expulsado. Puedes ver cómo se pierden las relaciones familiares, puedes ver que destruyen familias. Y lo peor aún es que si te bautizas de niño y después te quieres salir, te va a pasar todo esto. Si te metes a la página oficial de los testigos en la jw.org, vas a ver que mienten al respecto. Dicen que las relaciones entre padres e hijos no cambian. Si quieres ver experiencias verdaderas de cómo cambian las relaciones, te invito a mi página. La práctica de la expulsión, como la hacen los testigos, es una práctica cruel, injusta e inhumana. Está hecha para que por miedo no te salgas nunca de la organización y para que te quedes toda tu vida siendo testigo. Y si algún día quieres salirte de la organización, te va a doler, y mucho. Ellos dicen que esta práctica es por amor, pero te imaginas un padre de familia que considera a su hijo muerto, que por una falta nunca le vuelva a hablar y nunca lo vuelva a ayudar. Esa es la imagen que tienen los testigos de Dios, y es la imagen que pintan. ¿Crees que Dios es un padre cruel como el que te pintan los testigos? En la Biblia solo se menciona un grupo de gente que practicaba la expulsión. ¿Sabes quiénes son? Los fariseos. Nos vemos.